La doctora Nélida Rodríguez Osorio es colombiana, está en Uruguay, trabaja para la ciencia en nuestro país y es coordinadora de la Unidad de Genómica y Bioinformática del CENUR, Litoral Norte de la Universidad de la República. Un gusto recibirla, Nélida. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la Bueno, invitación. no, por supuesto. Están haciendo un trabajo formidable. Hemos hablado con el doctor Daniel Pelufo hace unos días nada más, dando cuenta de que el Litoral Norte va a tener la facultad, la carrera de licenciatura, la carrera, en este caso de biotecnología, y nos hemos sorprendido a través de una pregunta de cuánto han avanzado en las posibilidades de estudiar justamente, por ejemplo, los procesos embrionarios en producciones bovinas y ovinas con fecundación in vitro y estamos ante grandes desafíos porque este año en particular, el que pasó, el año más seco quizá de la historia del Uruguay desde que se llevan registros, ha bajado la natalidad notablemente. Hay un 30% de terneros menos que lo que había el año anterior. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo para poder empezar a entender y resolver estos problemas? Sí, Alejandro, mira, te pongo un poco en contexto. Yo soy veterinaria y tengo formación en biotecnología animal. Incluye la producción in vitro de embriones, ovinos de cualquier especie que sea necesario. Y esto tiene muchas aplicaciones para la ganadería misma, pero también tiene aplicaciones desde el punto de vista de ciencia, porque muchos de los trabajos que se hace al producir un embrión in vitro, un bovino, puede servir incluso para la medicina humana, puede usarse como modelo. Pero a lo que va tu pregunta, que es qué se puede contribuir o en qué se puede mitigar un poco esta problemática que genera las altas temperaturas, la sequía, porque afecta la reproducción, como tú dijiste, disminuye la tasa de natalidad, disminuye la fertilidad tanto de la hembra como del macho. Y lo que nosotros tratamos de hacer con la colaboración de mis colegas en Tacuarembó, del Laboratorio de Producción In Vitro de Embriones, es someter los embriones a esas condiciones duras y tal vez extraer los óvulos de las vacas durante verano y producir los embriones in vitro en una plaquita de Petri, cultivarlos y ver inmediatamente cómo les va súper mal, se desarrollan más lento, tenemos menos embriones, menos proporción que cuando se hace en invierno. Entonces entendemos que hay un impacto y ese impacto de la temperatura, de todas esas condiciones, incluso también cuando hay humedad, porque por un lado está la sequía que tiene unos efectos, pero por otro lado está cuando hay una alta humedad en el ambiente que tiene otros efectos. Y eso se traduce finalmente en diferentes moléculas que se activan tanto en la hembra para soportar lo que está ocurriendo como en el macho, y la calidad de esas células reproductivas es menor y los embriones les va peor, tanto en los que hacemos in vitro como cuando se hace el entore a campo y se deja que ocurra naturalmente. También baja la fertilidad, porque de alguna manera el ambiente tiene una forma de afectar las células. Ujú. De alguna manera también la naturaleza protege al animal, ¿no? Esto nos decían que pasa en los ovinos, cuando hay mucho calor, justamente baja el nivel de fertilidad. Claro, el animal tiene que tratar de garantizar la supervivencia, tratar de preocuparse por mantener la homeostasis térmica y estar bien, no perder tanta humedad para compensar, y que lo más importante es mantener sus parámetros vitales bien, y la reproducción pasa a un segundo plano. Ahora, capaz que el productor de siempre se pregunta, bueno, el Uruguay hace más bueno, si vamos al caso de que tiene vaquerías hace 500, más de casi 500 años, ¿no? Pero que tiene un desarrollo en lo que es la genética de repente, y sí, unos 160, 170 años, ¿no? De historia en ese sentido. ¿Cómo ha sido el proceso natural? ¿Cómo han sido las mejoras naturales que se han podido implementar a través de las modificaciones genéticas mediante las cruzas y qué le puede aportar la ciencia para optimizar esos procesos y llevar al alza los niveles de aparición? Mira, yo sé que Uruguay lleva mucho tiempo trabajando y haciendo mejoramiento genético en bovinos y en ovinos. Yo realmente llevo poco tiempo en Uruguay, voy a cumplir 8 años en este marzo, o sea que no llevo tanto tiempo. Y debido a que en mi carrera académica me he ido más hacia la parte de genómica, me he desvinculado, tanto desde que estaba en Colombia, en mi país, me desvinculé mucho del campo porque me metí más en el laboratorio y en lo que tiene que ver en genómica y bioinformática en el computador. Entonces me he ido alejando, pero sé la tradición sólida que tiene Uruguay en mejoramiento
en ganadería, sobre todo de carne, que es tal vez lo más importante en Uruguay, pero también de leche en cuanto a bovinos y en ovinos, tanto en carne como en lana. Entonces tienen un desarrollo grande. Ahora, ese desarrollo que se hace en campo, acompañado por las biotecnologías, puede potenciarse mucho más porque acelera muchísimo el mejoramiento. Cuando conoces, sabes cuáles genes son los responsables de ciertos rasgos productivos y puedes ir directamente a esos genes y seleccionar los animales que poseen la variante de ese gen más eficiente, mejor, más óptima. Esto acorta el camino de la selección que se venía haciendo simplemente por cruzamientos y luego por ver el desempeño de la progenie de los hijos. Con estas biotecnologías se acelera, lógicamente como todos estos procesos, hay apareado con ellos una responsabilidad que tenemos de saber qué es lo que se está haciendo, entender el impacto que puede tener y que al final producir animales todos muy perfectos cierra la diversidad genética y eso tampoco se quiere. Entonces es un equilibrio entre qué podemos manipular, pero tampoco perder la diversidad genética, que es un gran valor. Tú venís de un país tropical que García Márquez definía en cuanto a inviernos y veranos que llovía o no llovía, esa era la diferencia. Nosotros tenemos muy contrastadas las Sí, estaciones y las temperaturas, ¿no? Pero desde el punto de vista del trópico, ¿cómo han podido ustedes adaptar ganadería para leche, por ejemplo, ¿no? De alto consumo, sí, 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 en sí. países con promedios de temperatura mucho más altos, constantes durante todo el año y con Claro, niveles de humedad? la ventaja que tenemos en Colombia es que al estar atravesados por la cordillera de los Andes y que esa cordillera en Colombia se divide en tres ramales, en Colombia la mayor parte de la producción lechera se hace en alta montaña, se hace en la montaña. Entonces, no hay problema porque por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, 2.000, 2.500, realmente nunca hace calor. Siempre es como una primavera fresca todo el año. O sea que es un clima bastante bueno para la lechería. Y por eso en Colombia las lecherías especializadas con ganado Holstein, Jersey, todas están en alta montaña. Están en el departamento de Antioquia, que es de donde yo vengo, de Medellín, pero también en los otros departamentos, en Cundinamarca, que es más cerca a Bogotá. Todas estas lecherías están allí y por eso no sufren. Sin embargo, gran parte del ganado de Colombia es ganado doble propósito, lo llamamos así porque está tanto para leche como para carne, aunque en Colombia muchas veces bromean y es que es doble propósito, no sirve ni para una cosa ni para la otra. Pero es ganado que se han hecho cruzas de ganado taurino, que es el europeo, con el ganado índicos, los índicos, los cebuinos, y esas cruzas generan animales que soportan mejor las altas temperaturas. Entonces, esas cruzas sí están en los valles, y las zonas valles más bajos en el nivel del mar son más calientes. Y esos no producen tanta leche, producen poca leche, pero soportan mejor la temperatura. Entonces es un costo-beneficio. A pesar de que no produzcan tanta, soportan la temperatura y por eso también las zonas de los valles también producen leche con otro tipo de sistema. ¿Qué más se puede hacer hoy con la genómica, sobre todo a nivel de producciones? Si viene un productor, por ejemplo, lechero y te pide que tener más vacas que toros en las próximas cruzas, ¿no? Utilizando el semen sexado, pero más que nada desde el punto de vista de la genética. ¿Cuánto se puede atender esa demanda? Eh, realmente los avances en la industria ganadera son muy grandes, hay muchas posibilidades. Por un lado está lo que tú mencionas del semen sexado, que es una alternativa muy buena, porque el semen se somete a una máquina, como un separador, que separa aquellos espermatozoides que tienen una X, que finalmente al fecundar el óvulo, que también tiene una X, va a producir una hembra, de aquellos que tienen una Y. Los que tienen una Y, al fecundar el óvulo que tiene una X, va a producir un macho. Se separa esos y se hace la selección según lo que se interesa. Para lechería, lógicamente, nos interesan hembras, entonces es si bien no es un 100%, porque es un 90, entre 96 y 98%, o sea que algún machito pueden hacer del semen sexado, la mayoría son hembras. Ahora, el semen sexado, al pasar el semen por toda esta máquina, se pierde un poco la calidad del semen. O sea que
la fertilidad con semen sexado, o el porcentaje de preñeces baja un poco, ya que ya se sabe que hay que hacer varias inseminaciones para finalmente tener, pero es una alternativa muy buena, ¿no? Pero aparte de esto, estos animales de los cuales venden el semen sexado son toros a los cuales les han hecho muchas pruebas genéticas y pruebas genómicas, es decir, se les ha analizado todo el genoma completo, no solamente algunos genes puntuales, sino que se ha hecho un análisis de todo su genoma y ya sabemos de todos los rasgos que nos interesan en leche guía, que no solo es cantidad de leche, sino proporción de proteínas y de lípidos en la leche para que realmente produzcamos mejor y mayor cantidad de queso y mejor queso. Entonces, todos esos rasgos se analizan. Se analiza también lo que transmite ese macho en la facilidad de parto de la hembra. Y una vez que se hace ese análisis, cuando compramos el semen sexado sabemos de qué toro viene y qué ventajas. Y no solo eso, sino que ya de esos toros hay datos de sus hijas, de las hijas que ha tenido, cómo les ha ido a esas hijas y estadísticamente tenemos más confianza de que las hijas de nuevas van a tener rasgos similares. Al final de la década de los 90, con la oveja Dolly, seguramente se puso en tema todo lo que tiene que ver con los códigos éticos de los científicos y de la ciencia en particular, pero también la necesidad de hacer avanzar la ciencia ante una posibilidad inminente, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Si viene mañana un productor que dice, bueno, no, yo quiero que mis vacas tengan más cuadril o que produzcan 3 veces más litros de leche, modifíqueme esto. ¿Se puede? ¿Hasta dónde llega? Mira, a mí me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque justamente yo la maestría la hice en Escocia y el proyecto de investigación lo hice en el Instituto Roslin, que fue donde clonaron la oveja Dolly. Yo estudié allá entre el año 98 y el año 2000, haciendo mi maestría y de primera mano conocí no solo a Dolly misma, que en ese momento Dolly fue la época en que tuvo su segundo parto, y a Dolly, a las otras ovejas clonadas que había allí, pero también, lógicamente, a los investigadores que hicieron el trabajo e interactué mucho con ellos. Y desde ese momento para mí fue evidente que los investigadores tenemos la gran responsabilidad de que una vez que tenemos estas tecnologías con tanto potencial y con tanto poder, tenemos la gran responsabilidad de entender el impacto que causan desde lo ambiental, desde lo social y desde lo ético. Y es muy importante transmitirle eso al productor y al público en general, porque muchas veces la gente se imagina al científico loco por allá haciendo mil locuras y desligado del impacto que eso puede tener. Y sin duda alguna existen individuos de ese estilo en todo lado, ¿no? Pero la mayoría de los investigadores que han trabajado en clonación animal y que hemos trabajado, porque tanto en mi maestría como en mi doctorado trabajé también en clonación. En mi doctorado fue con bovinos, con vacas clonadas. Y en estos casos somos muy conscientes de que para lograr un embrión clonado, ese embrión transferirlo al útero de una vaca, de una hembra, y que nazca finalmente el animal clonado, hemos tenido que hacer cientos de intentos. La mayoría de esos embriones mueren en la plaquita de Petri antes de transferirlos al útero y después de la transferencia hay muchos abortos, muchas pérdidas, porque es un proceso que, si bien es años luz de lo que estábamos hace 50 años, todavía tenemos mucho por entender y por eso es que es importante la ciencia básica, por eso es que es importante entender, porque nosotros vemos que nace el ternero y nos parece algo normal, pero es una maravilla todo lo que ocurrió entre el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, el desarrollo de ese embrión, que es una bolita de células sin forma, para que se transforme en un embrión que tenga todas sus partes y que funcionen bien. Eso es una maravilla. Entonces, entender todo ese proceso para el investigador es importante y transmitirle al productor que mucho de lo que tú me dices es perfectamente posible. Que tenga más cuadril, que tenga estas es posible hacerlo. Ahora, hay que hacer el análisis del costo-beneficio. Realmente, ¿qué tanto conviene tener un rebaño que tenga esas características y que seleccionando esas características pierda otros rasgos importantes de la variabilidad que tal vez son valiosos? O sea que tenemos que ser muy responsables con eso y evitar en la medida de lo posible el sufrimiento animal innecesario. O sea, cuando se puede evitar y se puede reducir, hay que hacerlo. Y en eso tenemos que hacer un trabajo en equipo, tanto los investigadores como los productores, que les importa
lógicamente, que los números les cierren, pero a largo plazo hay que pensar en el bien del agroecosistema, porque esos animales hacen parte de un sistema. Viendo lo que son los tiempos de los procesos biológicos de evolución, ¿no? Ya planteados por Darwin, probablemente, si estamos hablando de que el año pasado fue el año más caliente de la historia que nosotros conocemos, bueno, el proceso de adaptación probablemente no lo veamos ni nosotros ni las 2 o 3 generaciones próximas, ¿no? Pero de alguna manera sí también estamos interviniendo en el ambiente, en la genética, de manera mucho más rápida como nunca lo había visto el mundo. ¿De qué modo te parece que se puedan acompasar esos tiempos y puedan producirse animales que se adapten a estos cambios que hemos generado en los últimos tiempos y a este Mira, clima? es muy evidente que los organismos tienen muchos mecanismos de adaptación y tan pronto que el animal es sometido a temperaturas extremas y nosotros, lógicamente, como animales también que somos como mamíferos, se desencadenan diversas defensas y mecanismos adaptativos. Se activan ciertas proteínas que dan a la célula defensas y en algunos organismos es más eficiente que en otros, debido a que tienen unas variantes de esos genes más eficientes, que finalmente todos los genes o la mayoría de los genes codifican para proteínas, para que se generen proteínas que son las que hacen el trabajo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, lo que la tecnología, tanto con la clonación, la transgénesis y más recientemente desde hace una década para acá, CRISPR-Cas, que es lo que se llama edición génica, permite ir y una vez que ya conocemos esos genes, ir directamente a ese gen y hacer la modificación que nos interesa, causarla. O sea que eso se puede hacer, de que hay el potencial tecnológico para hacerlo, hay. Pero una vez que se hace, estos animales hay luego que evaluar, que no sea que por hacerles este cambiecito, resulta que justo ese gen, esa proteína, tiene esta función, pero además tenía otra función que se las estamos alterando sin saber. O sea que luego hay que hacerle pruebas a los animales, someterlos a pruebas para ver que ese cambio no les afectó otros sistemas, otros procesos biológicos y que el animal realmente logramos lo que quería, se adapta mejor a las altas temperaturas sin por eso que se ve afectado su metabolismo, por ejemplo. Vamos a cambiar de medio, vamos al medio acuático, porque sabemos que también están haciendo trabajos a nivel de 2 variedades de peces en el Uruguay que también compartimos con Colombia, pero con nombres diferentes, ¿no? Tú lo dirás, Uh son -huh. el surubí para nosotros y el sábalo. Este pescado, este pez que en realidad a veces los pescadores muchos descartan o quienes lo consumen porque es quizá el que tenga más gusto a barro de todo el río, ¿no? Por estar muy, muy en el lecho, muy en el fondo de nuestros ríos. ¿Por qué interesan estas 2 variedades en particular? Bueno, resulta que el sábalo, que el nombre científico es Prochilodus lineatum, tiene un primo en Colombia, que es el Prochilodus magdaleniatum, y en Colombia lo llamamos boca chico. Y a diferencia de ustedes, en Colombia amamos el boca chico y comemos el boca chico muchísimo. Yo creo que lo comemos tanto, porque si bien sí tiene su sabor particular, lo consumimos en la época que se llama subienda, que es cuando sale de las zonas inundables y sube por los ríos, empieza a remontar hacia arriba, corriente arriba, y al ir corriente arriba empieza un poco a perder ese sabor, porque ya no se está alimentando allá de los detritos, de las partes ciénagas inundables, sino que empieza a ir corriente arriba porque va rumbo a reproducirse, va a unas zonas más altas que luego se reproduce. En ese momento es la época de la pesca en Colombia del boca chico y se consume mucho, pero debido a esto, en los años 60 había toneladas de boca chico, se pescaban cada año en la subienda y empezó a declinar. Por un lado por la sobrepesca, pero también porque esos ríos son ríos que es una bendición, pero al mismo tiempo una maldición, porque justamente son zonas en las que hay yacimientos de petróleo por esos lugares. O sea que para la extracción del petróleo se afecta todo el ambiente. También hay otros minerales preciosos, hay oro, entonces hay minería de oro, bueno, también con todo lo que, los residuos que genera. Y un sinnúmero de problemas, pero el principal es que
en estos ríos han instalado represas hidroeléctricas. Y como son peces migratorios que quieren subir, luego se encuentran con la represa y no pueden subir y no pueden seguirse reproduciendo. Entonces bajó la población de bocachico a tal punto que en Colombia importa bocachico y le dicen bocachico argentino. Y es el sábalo uruguayo y argentino. Colombia está importando toneladas anualmente. Toneladas, la última que superan 15 toneladas anuales, pero seguramente mi dato está viejo, de sábalo, que tanto le Pero de importa Uruguay, a exportadores de Uruguay y de Argentina, sí. Son exportadores uruguayos que ellos le reciben el bocachico a pescadores artesanales uruguayos y hasta donde tengo entendido, una de las principales están localizados en Colonia, o sea, una de las principales empresas que reciben todo este pescado y bueno, lo procesan y mandan para Colombia el sábalo. Entonces en Colombia se están comiendo, les llaman bocachico argentino, ese es el nombre, pero es claro, realmente el sábalo. claro. Debido a que el bocachico colombiano, su población declinó, que está en este momento catalogado como vulnerable, ha sido muy importante tratar de recuperarlo. Y para recuperarlo, entonces, se han desarrollado programas de repoblamiento, de reproducirlo en cautiverio, en unos estanques, y tener una población más o menos estable y devolver todos estos hijos, las larvas, los peces pequeños, devolverlos al río. Pero para hacer eso hay que estar seguros de que estamos mezclando los machos y las hembras que no están emparentados, no son hermanos, no son, o sea, que tengan una genética diversa, porque de nuevo la diversidad genética es muy importante, es la clave de la vida. Y cuando se empiezan a hacer todos estos procesos, nos damos cuenta de que realmente había muy poca información genética del bocachico y hay que generarla. Entonces me uno a un grupo de investigación grande que hay en Colombia porque estaban interesados en generar el genoma del bocachico. No había una secuencia de un genoma de ninguna especie del género Prochilodus, es decir, que tampoco había para el sábalo. Y empezamos desde el 2019, todo el 2020, bueno, nos agarró la pandemia, pero igual seguimos trabajando y generamos el genoma del bocachico. Hicimos generamos un artículo científico, lo publicamos y tenemos el primer genoma de un Prochilodus, que al ser primo del sábalo nos sirve también mucho para el sábalo. Es decir, que cuando queremos hacer cualquier estudio genético del sábalo, ya tenemos una base grande de todo el genoma del primo colombiano que le sirve al primo uruguayo argentino, ¿no? Claro, claro. Y ¿Y algo qué? similar pasa con el surubí que me Eso te mencionabas. iba a preguntar. ¿Qué pasa con el surubí? Porque yo me acuerdo cuando era en el río Uruguay, sobre todo, era bastante común ver lo que nosotros le llamábamos los cachorros al final del día, grandes masas de agua que movían a un animal grandote, que eran los cachorros de surubí, en definitiva. Pero fue Así, desapareciendo con el tiempo. Sabemos que en el Paraná la situación es distinta, sobre todo a nivel del Alto Paraná. Pero es una especie que ha mermado mucho, según tenemos entendido, ¿no? ¿Por qué interesa en este mira, caso el surubí? mira, yo te cuento que en Colombia el pariente que hay del surubí, nosotros lo llamamos bagre rayado, y el nombre científico es Pseudoplatystoma magdaleniatum, y el surubí es Pseudoplatystoma corruscans. Y son también, de nuevo, son primos, son muy similares, y en Colombia el bagre rayado, que también es muy importante, lo consumimos muchísimo, bueno, todo el año, pero sobre todo en aquellas épocas en que hay mayor población, porque es un pez carnívoro que se alimenta, entre otros peces, se alimenta de bocachico. Y cuando el bocachico hace subiendo, va subiendo, viene detrás los bagres también comiendo el bocachico. Entonces, una vez que la población de bocachico baja, lógicamente la de bagre también baja, a tal punto que el bagre está en peligro crítico de extinción en Colombia y también en la misma situación, hace falta un genoma y no hay genoma, ni del colombiano, ni del surubí, no hay genoma y estamos en este momento justamente prácticamente digamos que hacia la segunda parte del proyecto ya tenemos todas las secuencias del genoma, lo que estamos es como armando el rompecabezas para tener toda la secuencia lo más completa posible
y nos va a entender. Ahora, aquí en el CENUR Litoral Norte, en Paysandú, hay un grupo de investigación que es el grupo de ecología fluvial. Y ese grupo tiene varios proyectos caracterizando las poblaciones de peces que hay en los ríos, sobre todo trabajan mucho en el río Queguay, y colectan, y hacen colectas y dicen, bueno, ¿qué estamos encontrando? ¿En qué épocas del año qué peces hay? ¿Qué larvas de peces? Y sabemos quiénes se están reproduciendo. Y Iván González, que es el líder de estos trabajos de investigación, él me decía que, lógicamente, hay unas especies que como que se nota la disminución. No sé, porque directamente no estoy tan involucrada como quisiera, aunque sin duda alguna con Iván González vamos a empezar a trabajar. Una vez que yo me alejé de los bovinos, que era con lo que siempre trabajaba, y de los embriones, y resulté también metiendo un poco la mano en entender los genomas de los peces, vamos a tratar de colaborar más con Iván González, que es quien más, aquí en el Cerro Litoral Norte, quien más sabe de estas especies nativas de ustedes, pero a él le interesan los datos que estamos generando con los peces de Colombia, porque finalmente le pueden ayudar a él también cuando quiera hacer estudios genéticos con Claro, las y eso especies puede ayudar a uruguayas. mejorar la reproducción o los periodos de veda, por ejemplo, para favorecer la reproducción de determinadas especies. Puede ayudar a entender, porque en el genoma está escrito todo, lo difícil es leerlo, o sea, en el genoma está escrito absolutamente todo. Hay que hacer todo este proceso de leer, o sea, que del genoma nos habla de qué particularidades reproductivas tiene la especie. Y cuando tengamos el del bagre rayado colombiano, luego, una vez que identifiquemos esos genes que determinan cuáles son las características reproductivas y por qué se reproduce así y qué es lo que necesitan las larvas, no es tan inmediato, no es tan fácil, es un proceso difícil. O sea, una vez que uno tiene el genoma, todavía le toca echar a andar mucho. Mira solamente con el caso del genoma humano, que la primera secuencia medio completa se tuvo en el 2001. Y solamente, eso fue, imagínate, hace cuántos años, hasta el año pasado realmente se logró decir, bueno, ya más o menos, ya sí, ya está completo, porque eso que había salido tenía muchos agujeros, tenía muchos errores, o sea, más de 20 años después. Y todavía nos falta mucho por aprender del genoma humano y cuántos años llevamos estudiándolo, ¿no? O sea, Clarísimo. lleva a la gente que se dedica a él. Lógicamente, algo similar nos pasa con el genoma de todas las especies. Una vez que tenemos ese gran libro, que es el genoma, que está todo escrito, todo, descifrar es un proceso que toma tiempo, pero es imposible hacerlo si no lo tenemos. O sea, que Claro. la base es tenerlo, tener el genoma hace que sea un poco más fácil, acelera todos los otros estudios. O sea que no es inmediato que ya tenemos el genoma y mañana ya podemos saber cómo reproducir en cautiverio más fácil el surubí. No, pero nos acerca. Es un atajo, hace que lo hagamos un poco más rápido. Nélida Rodríguez Osorio, coordinadora de la Unidad de Genómica y Bioinformática del CENUR Litoral Norte, muchísimas gracias por aportarnos toda esta información. Les deseo éxito en la nueva carrera con las nuevas generaciones de biotecnología, las primeras por allá por el norte, y bueno, que se pueda avanzar en todos los temas de investigación en los que estás y puedes aportar. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias y ojalá que se interesen muchos chicos en este nuevo programa de licenciatura en biotecnología que por primera vez va a estar disponible en una universidad pública, porque hay biotecnología en la Universidad de ORT, pero no todos pueden acceder a él. Y es un programa que lo hicimos, le metimos todo el pienso, aprovechando el recurso que existe en el CENUR, en Facultad de Ciencias, Facultad de Química, también Facultad de Ingeniería, Agronomía y Veterinaria se vincularon, y hasta Facultad de Arquitectura se vincularon en crear el programa. Y el CENUR Litoral Norte es una de las puertas de entrada. Vamos a recibir todos los estudiantes interesados que les llame la atención estos temas que tienen que ver con la parte animal, con bovinos, con peces, pero también a los que les interese más la parte viral, porque tenemos un laboratorio de virología, tenemos un laboratorio de biofísico-química, tenemos laboratorio de genética molecular humana, o sea, que tenemos muchas diferentes acercamientos a la biotecnología Gracias. para todos los gustos.